Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta lección estudiaremos lo que denomino rutas de cálculos estequiométricos. Las rutas de cálculos estequiométricos son ciertas secuencias o pasos, o más bien indicaciones, que se pueden considerar como sugerencias para resolver un problema específico que tenga que ver con estequiometría. Antes de empezar a describir las rutas de cálculos estequiométricos, vamos a fijar las siguientes variables. Por W vamos a indicar lo que es la masa de una sustancia, ya sea un reactivo o un producto. Y la masa viene dada en unidades de gramos por lo general. También puede venir dada en términos de kilogramos. Por N indicamos las moles de una sustancia, ya sea reactivo o producto. Y por M mayúscula indicamos la masa molar, o como se le denomina comúnmente peso molecular de la sustancia, que en estequiometría utilizamos las unidades de gramos sobre mol. Bueno, la primera ruta de cálculo estequiométrico que vamos a considerar es la más sencilla. Cuando conocemos las moles de un reactivo N sub R, recordemos que por R mayúscula indicamos que tenemos un reactivo, y a partir de estas moles de reactivo debemos obtener las moles de un producto, N sub P. ¿Por qué es la ruta más sencilla? Porque debemos tener presente que las sustancias se relacionan en términos de moles cuando consideramos los cálculos estequiométricos. No es adecuado utilizar términos de gramos, es decir, términos másicos, para relacionar las sustancias que reaccionan y las que se producen, o los reactantes entre sí y los productos entre sí. Debemos utilizar términos de moles, ya que la ecuación química que estemos considerando para el proceso siempre va a estar dada en términos de moles estequiométricas, que son los coeficientes de la ecuación química balanceada. En este caso no vamos a resolver ningún ejercicio, ya que tenemos varios en el canal. Solamente vamos a aclarar qué rutas podemos llevar a cabo cuando se efectúan cálculos relacionados con estequiometría. Entonces la primera ruta es aquella que nos dice que debemos pasar de moles de reactivo a moles de producto. Y decimos que es la más sencilla porque solo basta conocer cuál es la relación entre las moles estequiométricas del reactivo y del producto de interés. Efectuando entonces el método proporcional o el método de los factores de conversión, ilustrado en los distintos ejemplos, se llega entonces a pasar de las moles de reactivo a moles de producto. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos gramos de reactivo y tenemos que pasar a gramos de producto? Es decir, de masa de reactivo a masa de producto. Entonces debemos primero pasar esos gramos de reactivo, W sub R, a moles de reactivo, y esto lo llevamos a cabo considerando el peso molecular, en este caso el reactivo. Entonces utilizamos la ecuación que nos dice que las moles de una sustancia, en este caso moles de un reactivo, son iguales a la masa del reactivo sobre el peso molecular del reactivo. Con esta ecuación entonces podemos obtener las moles de reactivo. ¿Y por qué debemos llevar a moles esta cantidad dada de gramos de reactivo? Porque, como ya se había mencionado, en estequiometría las sustancias reaccionantes, es decir, los reactivos y los productos, se relacionan en términos de moles, no en términos másicos. Ya teniendo entonces las moles de reactivo, debemos llegar a las moles de producto. Y es aquí donde consideramos los coeficientes de la ecuación química balanceada, o moles estequiométricas, es decir, la relación entre moles de reactivo y moles de producto. Para próximas explicaciones entonces vamos a abreviar moles estequiométricas como M.E. Y ahora, para pasar de moles de producto a gramos de producto, usamos la misma ecuación utilizada para moles de reactivo, pero en este caso moles de producto, como igual a gramos de producto, o a la masa del producto sobre el peso molecular del producto.
Pero de esta ecuación ya la variable de interés es la masa del producto, W del producto, W sub P. Entonces decimos que es igual a las moles de producto por el peso molecular del producto. Podemos ver entonces que para pasar de moles a gramos necesitamos nuevamente entonces conocer el peso molecular de la sustancia involucrada, en este caso el peso molecular del producto. Con ese peso molecular y las moles podemos determinar entonces la masa del producto W sub P. Y ya para estar acordes entonces con la notación que estamos utilizando, complementamos la primera ruta señalando que para pasar de moles de reactivo a moles de producto necesitamos las moles estequiométricas M.E. que la habíamos mencionado pero no las escribimos sobre la flecha que significa produce. Pero debemos tener presente que estas variables que estoy escribiendo sobre las flechas no son condiciones de la reacción, solamente son las variables que necesito para pasar de las cantidades dadas a las cantidades requeridas. Podemos ver que cuando tenemos cantidades másicas, es decir, valores de las sustancias en unidades de gramos o kilogramos, ya la ruta se empieza a hacer cada vez más extensa. Por eso la ruta más sencilla es la de pasar de moles de reactivo a moles de producto. Vamos entonces a la tercera ruta. La tercera ruta sería ya combinar el pasar de moles de reactivo a gramos de producto, y una cuarta puede ser entonces de pasar de gramos de reactivo a moles de producto. Consideremos la tercera ruta como aquella que implicaría pasar de moles de reactivo a gramos de producto, es decir, de N sub R a W sub P. Aquí entonces, ¿qué se haría? Como ya están dadas las moles del reactivo, no necesito el peso molecular del reactivo como en la segunda ruta, sino que ya paso directamente de las moles de reactivo a las moles de producto. ¿Con qué paso directamente? Con las moles estequiométricas, ME o M.E. Conociendo la relación de las moles estequiométricas entre reactivos y productos, puedo pasar entonces de una vez a las moles de producto, teniendo presente siempre que la ecuación química debe estar debidamente balanceada y verificando que en la ecuación química se cumple la ley de conservación de la materia. Cuando tenemos las moles de producto, entonces, para pasar a gramos de producto, consideramos el peso molecular del producto, M sub P. Entonces nuevamente se despejaría de la ecuación de moles la variable masa de producto, quedándonos W sub P, esto para recordar, igual a las moles del producto N sub P por la masa molar o peso molecular del producto M mayúscula sub P. Con esta ecuación entonces pasaríamos de moles de producto a gramos del producto o unidades de masa en gramos del producto. Vamos entonces a la cuarta ruta de cálculo estequiométrico. La cuarta ruta entonces es la siguiente: pasar de gramos de reactivo W sub R a moles de producto N sub P. En este tipo de ejercicios partimos de la cantidad dada de un reactivo en términos de gramos o en términos másicos W sub R, y debemos llevar esas unidades másicas a unidades de moles, utilizando para ello el peso molecular del reactivo. Entonces, para pasar de masa de reactivo a moles de reactivo utilizamos el peso molecular, y ya teniendo las moles de reactivo pasamos a las moles de producto N sub P utilizando la relación entre las moles estequiométricas ME. Relacionamos entonces las moles estequiométricas del reactivo con el cual estamos efectuando el cálculo con las moles estequiométricas del producto que nos interesa. Vemos que esas cuatro primeras rutas de cálculo se llevan a cabo considerando el pasar de cantidades de reactivo a producto, pero también pueden modificarse si necesitamos, por ejemplo, relacionar las cantidades entre reactivos. Si tenemos dos reactivos y conocemos, por ejemplo, el valor de uno de los reactivos y necesitamos saber cuánto se necesita del otro reactivo para que se consuma totalmente. En ese caso, si tenemos dos reactivos, las ecuaciones nos quedarían del modo siguiente:
Por ejemplo, si conocemos la cantidad dada de uno de los reactivos indicado por R1 y deseamos conocer la cantidad dada de un segundo reactivo indicado como R2, efectuamos un procedimiento netamente similar al descrito en las 4 primeras rutas de cálculos estequiométricos. Si necesitamos hallar las moles del segundo reactivo conociendo las moles del primer reactivo, solo necesitamos conocer las moles estequiométricas. De igual forma, si conocemos la masa del reactivo 1 y necesitamos conocer la masa del reactivo 2 requerida, efectuamos un procedimiento similar como en la ruta 2. Pasamos de masa del reactivo 1 a moles de reactivo 1 con el peso molecular del reactivo 1. Luego, efectuamos la relación entre las moles estequiométricas del reactivo 1 y el reactivo 2, y así determinamos las moles del segundo reactivo. Y con las moles del segundo reactivo y el peso molecular del segundo reactivo determinamos la masa del segundo reactivo. De igual forma, para la ruta 7 está similar a la ruta 3, solo que ya se relaciona primero las moles estequiométricas entre el reactivo 1 y el reactivo 2, y con el peso molecular del reactivo 2 y las moles calculadas del reactivo 2 determinamos la masa del reactivo 2. De igual forma, la ruta 8 es idéntica a la ruta 4, solo que ya se relacionan son los reactivos entre sí. Si necesito las moles del reactivo 2 a partir de la masa del reactivo 1, entonces primero determino las moles del reactivo 1 con la masa y el peso molecular del reactivo 1, y con estas moles del reactivo 1 determino entonces las moles del reactivo 2 utilizando la relación entre las moles estequiométricas. Y así como podemos relacionar dos o más reactivos entre sí en términos de moles y gramos, podemos también relacionar dos o más productos. Por ejemplo, aquí tenemos que relacionar el producto 1 con el producto 2. Digamos que se obtienen dos productos de una reacción química y conocemos cuánto se produce de uno de ellos, pero no conocemos cuánto se produce del otro. Entonces utilizamos la estequiometría para determinar la cantidad obtenida del otro reactivo. Consideremos que tenemos la cantidad del producto 1 conocida. Necesitamos conocer cuánto se produce del segundo producto. Entonces utilizamos 4 rutas de cálculo idénticas a las anteriores. En este caso la 9 es idéntica a la 1 y a la 5, pero en este caso aplicada a los productos. Pasar de moles del producto 1 a moles del producto 2 implica entonces pasar por las moles estequiométricas de la ecuación química balanceada. La ruta 10 es idéntica a la ruta 2 y a la ruta 6. Para pasar de masa de producto 1 a masa del producto 2 se sigue entonces una ruta similar a la ilustrada en las anteriores rutas. La ruta número 11 es idéntica a las rutas 3 y 7. Para pasar de moles del producto 1 a masa del producto 2, primero entonces se relacionan las moles estequiométricas para poder pasar por las moles del producto 2, y con esas moles del producto 2 y el peso molecular del producto 2 se llega a la masa del producto 2, y la ruta 2 es idéntica a la ruta 4 y la ruta 8, solo que aplicada al caso de dos productos. Veamos entonces qué sucede cuando ya aparecen otras variables como son el reactivo límite, la pureza o porcentaje de pureza de productos y reactivos y el rendimiento o eficiencia de la reacción química. Bueno, ¿qué pasa ahora si tenemos reactivo límite? Establezcamos una ruta 13 para el caso en que tengamos que pasar de moles de un reactivo a moles de producto. Y las que vamos a escribir entonces de ahora en adelante también aplican para pasar de moles de reactivo 1 a moles de reactivo 2 o moles de producto 1 a moles de producto 2. Si necesitamos pasar de moles de reactivo a moles de producto y resulta que hay dos o más reactivos, entonces primero tenemos que determinar o calcular el reactivo límite, es decir, el que se va a consumir primero y va a hacer que la reacción termine o culmine. Si tenemos entonces moles de un reactivo 1 y moles de un reactivo 2, entonces aplicamos el procedimiento para determinar cuál es el reactivo límite.
Consideremos, por ejemplo, que tenemos la ecuación química balanceada AR1 más BR2 para producir un producto CP1 o simplemente SP. Supongamos que sea una reacción de combinación. Dos reactivos forman un solo producto. Entonces necesitamos dividir esas moles, en este caso las moles del reactivo 1 y las moles del reactivo 2, entre sus respectivos coeficientes estequiométricos de la ecuación química balanceada. Entonces el reactivo 1 o las moles del reactivo 1 las dividimos entre el coeficiente A y las moles del reactivo 2 las dividimos entre el coeficiente B, y el valor que nos dé menor de estos cocientes va a ser el reactivo límite. Supongamos que este valor obtenido de dividir las moles del reactivo 1 entre el coeficiente estequiométrico del reactivo 1 nos da el menor valor. Entonces ya se trata del reactivo límite, y el otro valor obtenido, el otro cociente nos da el mayor valor, es entonces el reactivo en exceso. Pero para efectos de cálculo y determinar cuánto se obtiene de producto se requiere es el valor del reactivo límite. Entonces lo que hacemos es ya trabajar con las moles del reactivo 1, y con esas moles de reactivo 1 y utilizando la relación entre las moles estequiométricas pasamos a las moles del producto N sub P. ¿Qué moles estequiométricas utilizaríamos? Ya la relación que se obtiene entre los coeficientes de la ecuación química balanceada, en este caso sería C sobre A. Con esta relación pasamos de reactivos a productos, forma específica de moles de reactivo a moles de producto, y con esas moles de producto y el peso molecular del producto se llega entonces a determinar la masa del producto, W sub P. Entonces se tiene que hacer un cálculo alterno determinando cuál es el reactivo límite, y luego de efectuar entonces este cálculo alterno para saber cuál es el reactivo límite, retomamos entonces la ruta de moles de reactivo a moles de producto con las moles estequiométricas, y luego con el peso molecular del producto y las moles del producto obtenidas se halla la masa del producto. Veamos entonces otra ruta de cálculo estequiométrica y denominemos esta ruta como la número 14. ¿Qué tal si tenemos varios reactivos, en este caso 2, y necesitamos pasar de la masa del reactivo a la masa del producto? Como tenemos dos reactivos, entonces necesitamos primero determinar las moles de los dos reactivos partiendo de las masas de los reactivos. Entonces tenemos W sub R1 masa del reactivo 1 y W sub R2 masa del reactivo 2. Luego, con el peso molecular del reactivo 1 M sub R1 y el peso molecular del reactivo 2 M sub R2 determinamos las moles tanto del reactivo 1 N sub R1 como las moles del reactivo 2 N sub R2. Teniendo ya estas dos moles, estas moles de los reactivos, determinamos entonces cuál de los dos es el reactivo límite. Y dividimos entonces las moles del reactivo 1 entre su coeficiente de la ecuación química balanceada, que es A minúscula, un valor numérico, y para determinar el reactivo límite también necesitamos efectuar el cociente entre las moles del reactivo 2 y su respectivo coeficiente estequiométrico, que sería el valor numérico representado por la letra B. Y supongamos que en este caso el reactivo número 2 nos dé el menor valor, porque no siempre va a ser el primero, puede ser cualquiera de los dos, por eso necesitamos llevar a cabo este cálculo alterno, mientras que el reactivo 1 nos da el mayor valor de estos cocientes. Entonces el reactivo límite en este caso sería el reactivo 2 y lo indicamos como RL, mientras que el otro reactivo, el reactivo 1, sería el reactivo en exceso o que queda sobrante. Y ya el cálculo se tiene que terminar con las moles del reactivo número 2. O sea que ya pasamos de moles del reactivo 2
a moles del producto n sub R2 a n sub P, utilizando la relación entre las moles estequiométricas M.E. que en este caso sería C sobre B, y llegando a las moles de producto podemos llegar entonces a los gramos de producto W sub P, determinando el valor del peso molecular, porque siempre que vamos a pasar ya sea de moles a gramos o de gramos a moles, utilizamos el peso molecular de la sustancia, o el peso atómico si hay presente solo un átomo de los elementos. Y ese mismo proceso se efectúa cada vez que tengamos dos o más reactivos. Siempre que conozcamos las cantidades dadas de dos o más reactivos, debemos hallar cuál es el reactivo que se acaba primero, es decir, el reactivo límite. Y esto también aplica así tengamos que pasar de moles de reactivo a gramos de producto. Entonces, teniendo las moles de los dos reactivos, determinamos cuál es el reactivo límite y luego calculamos las moles de producto y luego la masa de producto. Y lo mismo si tenemos las masas de los reactivos, como acabamos de ilustrar, y necesitamos conocer las moles de producto. En este último caso, nuestro cálculo terminaría en este punto, en n sub p. Ya las combinaciones van a depender del ejercicio en forma específica que se esté desarrollando. Estas son solamente unas pautas generales obtenidas, digamos, de la experiencia en la resolución de problemas relacionados con estequiometría. Bueno, y nos falta considerar cuando hay presencia de valores de porcentaje de pureza de reactivos o de productos y eficiencia de la reacción. Pero es importante anotar que en el caso de que relacionemos varios productos obtenidos de uno o más reactivos, no se considera producto limitante, ya que los productos simplemente se van a obtener. Es cuando tenemos distintas cantidades de reactivos que no guardan la misma proporción en la ecuación estequiométrica, en la ecuación química balanceada, que tenemos que llevar a cabo este cálculo alterno, determinar cuál de ellos es el reactivo límite y cuál queda en exceso. Este reactivo límite se va a consumir, pero el reactivo en exceso va a quedar una cantidad ahí sobrante. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos porcentaje de pureza de reactivos o de productos? El porcentaje de pureza aplica ya sea si tenemos un reactivo o un producto, o si tenemos el porcentaje de rendimiento, que se aplica netamente a la ecuación química en general. A ver, el porcentaje de pureza está sujeto a la sustancia con la cual se relaciona, si nos dan el porcentaje de pureza del reactivo o del producto. Pero el porcentaje de rendimiento va para toda la ecuación química. Recordemos que el porcentaje de pureza nos dice qué tan pura es una sustancia. En la realidad, no todas las sustancias son 100% puras. Es solo una idealización que se hace para llevar a cabo cálculos, pero realmente no hay una sustancia 100% pura, como tampoco hay una ecuación química que represente una reacción con 100% de eficiencia. Siempre va a haber algo de pérdidas. Entonces no va a haber una reacción química donde toda la cantidad de reactivos que se ingresa a la reacción realmente se produzca o se obtenga a nivel de los productos. Puede que haya una parte de los reactivos que no reaccionó y queda entonces ahí con cierto grado de ineficiencia la reacción. Puede que se pierda producto durante el proceso o parte de los reactivos. Hay distintas variables que pueden afectar el rendimiento real de una reacción. Cuando tenemos estos casos, entonces establecemos una ruta número 15. Digamos que vamos a pasar de moles de reactivo a moles de producto. Y ya vimos que si tenemos dos o más reactivos, primero determinamos cuál de ellos es el reactivo límite y continuamos el cálculo. Entonces hagámoslo un poquito complejo. Supongamos que tenemos dos reactivos, el reactivo 1 y el reactivo 2, y conocemos las moles de ambos. Y efectuando ese cálculo alterno, resulta que el reactivo 1 es el reactivo límite y el reactivo 2 es el reactivo en exceso.
Entonces ya nuestra ruta de cálculo va a continuar con el reactivo límite. Usamos las moles del reactivo límite para relacionarlas con las moles del producto N sub P, mediante el uso de las moles estequiométricas o los coeficientes de la ecuación química balanceada. Y consideremos que en nuestro ejercicio tenemos que el producto no es 100% puro. O sea que se obtuvo este reactivo, de esta cantidad dada de reactivo, pero en esa cantidad dada de reactivo había impurezas que vienen entonces con el producto. Entonces, esas moles de producto obtenidas las vamos a llamar moles de producto contenidas en una sustancia impura SI. Y por tanto, para determinar cuáles son las moles de producto puras, que vamos a indicar como N sub P moles de producto y una coma SP sustancia pura, necesitamos ahí el valor del porcentaje de pureza. Pero ese porcentaje de pureza viene dado solo para el producto. Puede darse el caso que sea el de un reactivo, ya depende de las condiciones del ejercicio. Y conociendo el porcentaje de pureza de ese producto y la cantidad de sustancia impura, en este caso en moles, podemos determinar las moles de producto puro, recordando que el porcentaje de pureza es igual a la cantidad de sustancia pura sobre la cantidad de sustancia impura por 100%. Ya se analizará si se requiere despejar SP, o sea, si nos piden cantidad de sustancia pura. En ese caso entonces queda como porcentaje de pureza por sustancia impura sobre 100%. O hay ejercicios que incluso nos pueden preguntar por la muestra, por la cantidad de sustancia impura. Entonces en ese caso tenemos que esa cantidad de sustancia pura por 100% dividido el porcentaje de pureza nos va a dar la cantidad de sustancia impura o que contiene esa cantidad de sustancia pura. Entonces ya depende del problema en específico que vamos a resolver y claro está si estamos trabajando por el método proporcional o el método de los factores de conversión, otro método que no sea tan conocido como estos dos. Bueno, ¿y qué pasa ahora si también hay un porcentaje de rendimiento de la reacción? Es decir que además que el producto no es 100% puro, la reacción no es 100% eficiente. O sea que hay pérdidas de producto a medida que se lleva a cabo la reacción. Entonces no solo necesitaríamos conocer la cantidad de sustancia pura del producto, sino también la cantidad de sustancia pura y real obtenida. En ese caso tenemos moles de producto puros SP y reales R. ¿Y cómo los determinamos ya? Con el porcentaje de rendimiento. Recordando que el porcentaje de rendimiento, o en ocasiones llamado eficiencia, ya depende de la literatura científica que se esté investigando, va a ser igual entonces a la cantidad real sobre la cantidad teórica por 100%. Entonces aquí lo que estamos hallando es cantidad real, en ese caso del producto, y también puro porque ya utilizamos el porcentaje de pureza. Entonces ya las rutas van a depender de lo que estemos necesitando determinar en un problema específico. Si tienen otras combinaciones que pueden llevar a cabo mediante rutas de cálculos estequiométricos, sería un gusto conocerlas. Las pueden dejar en los comentarios. Esto a grosso modo. Podemos hacer ejercicios muy complejos relacionados con cálculos estequiométricos, incluso involucrando ya temas como leyes de los gases ideales y soluciones tanto de no equilibrio como soluciones de equilibrio. Hay miles y múltiples de ejercicios que se pueden llevar a cabo mediante rutas de cálculos estequiométricos. Lo importante es tener claro cuál es nuestro punto de partida y cuál es nuestro punto de llegada, y que el proceso, que la ruta llevada sea coherente, sea válida. Claro está que cuando se resuelve un ejercicio no se suele pensar en indicar en forma de variables qué cálculo vamos a llevar a cabo, pero este ejercicio, llevándolo a la práctica, resulta
muy apropiado cuando tenemos problemas muy complejos. Entonces, trazar la ruta de cálculo estequiométrico es muy importante a la hora de resolver problemas complejos, porque así reducimos el margen de error y podemos llegar a una respuesta coherente con lo que se está solicitando en el problema. Finalizada esta lección, entonces los invito a estudiar los ejercicios desarrollados en la lista de reproducción relacionada con estequiometría y cálculos estequiométricos. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.